Bienvenidos al podcast del Laboratorio del Toro. En este podcast aprenderás conceptos de electrónica, microcontroladores y programación. Encontrarás información necesaria para sacar adelante tus proyectos y disfrutar de este apasionante mundo. Mi nombre es Ricardo Concepción y los invito a acompañarme en este episodio. ¿Están listos? Comenzamos. Bienvenidos a este sexto episodio del podcast El Laboratorio del Toro. En el episodio anterior hablamos del multímetro y de las medidas que podríamos tomar con él. En este episodio hablaremos de las fuentes de alimentación, ese importante componente que proveerá de energía a nuestro proyecto. Hasta ahora hemos hablado del protoboard y del multímetro, dos piezas importantes para iniciar nuestro laboratorio de electrónica. Ahora bien, luego de montar nuestro proyecto, vamos a necesitar de energía para ponerlo a funcionar. Para ello, vamos a requerir de una fuente de voltaje o alimentación. En este podcast les voy a explicar sobre las fuentes de alimentación y cómo podemos conseguir una para nuestro laboratorio con una baja inversión. Vamos a empezar definiendo qué es una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje o de alimentación, como también se le conoce, es un dispositivo que suministra energía. Esta puede ser en forma de voltaje alterno o voltaje continuo. También se le llama fuente de alimentación a los equipos que transforman el voltaje alterno o la energía eléctrica de nuestros hogares en un voltaje continuo. Todo dispositivo eléctrico y electrónico requiere de energía para funcionar. Diariamente usamos fuentes de voltaje en dispositivos que requieren de una fuente de energía. La batería de nuestro teléfono celular es una fuente de alimentación. Otro ejemplo es el cargador de nuestro teléfono inteligente. Ese cargador es una fuente de voltaje comúnmente de 5 voltios en DC y de 1 amperio. Existen dos tipos de fuente de alimentación según su voltaje. Estas son de voltaje fijo y de voltaje variable. Vamos a hablar de la fuente de alimentación fija. Esta fuente de voltaje tiene una salida de un valor fijo. No podemos variar el voltaje con la fuente. Si necesitamos disminuir o aumentar el voltaje, vamos a necesitar de otros componentes. De este tipo de fuentes son los cargadores para teléfonos y laptops que usamos diariamente y las baterías que usan nuestros dispositivos electrónicos portátiles. Algunos voltajes comunes que podemos conseguir son 1.5, 3.7, 5, 9 y 12 voltios. Fuente de alimentación variable. Este tipo de fuentes permiten variar el voltaje de salida dentro de un rango. Estas fuentes son muy útiles ya que podemos ajustar el voltaje a lo que necesitemos para nuestro proyecto. Algunas poseen una perilla, la cual podemos girar para obtener el valor deseado. Ahora les voy a explicar un poco cómo funciona una fuente. Para esta explicación vamos a hablar de las fuentes que convierten de voltaje AC a DC, como por ejemplo un cargador de teléfono. Estas fuentes tienen un transformador interno que baja el voltaje de 120 voltios AC a un voltaje menor que puede ser unos cuantos voltios superior al voltaje de salida. Luego tienen una etapa de rectificación que contiene 4 diodos rectificadores y un condensador. De esta forma el voltaje alterno cenital se convierte en un voltaje DC. La siguiente etapa es una etapa reguladora. Esta lo que hace es mantener el voltaje de salida independientemente de que el voltaje de entrada cambie. Obviamente esto dentro de unos límites. Por último, algunas fuentes tienen una etapa de protección que previene que la fuente se dañe en caso de un cortocircuito. Ahora les voy a recomendar unas fuentes que pueden utilizar. Para iniciar nuestro proyecto podemos empezar simplemente con un cargador de teléfono celular. Cortamos el cable y le colocamos 2 puntas tipo caimán. De esta forma ya tendríamos una fuente de 5 voltios y de 1 o 2 amperios dependiendo del cargador. La otra opción, que es la que recomiendo, es usar una fuente de computadora. Una fuente de computadora tiene salida de varios voltajes. Estos son 3.3, 5 y 12 voltios. Estos valores son más que suficientes para la mayoría de nuestros proyectos. Puedes seleccionar los cables que tienen los voltajes mencionados, cortarlos y colocarles puntas tipo caimán. La otra opción sería modificar la carcasa de la fuente y colocarle unos conectores.
y a esos conectores conectarle los cables mencionados. Por último, puedes adquirir una fuente para protoboard. Estas normalmente tienen salida de 5 y de 3.3 voltios. Son ideales para usar con microcontroladores como Arduinos, ESP8266 y ESP32. En la medida de lo posible recomiendo tener un par de estas. En las notas del programa les voy a dejar imágenes de estas fuentes y de una fuente para PC que tengo modificada. Ahora les presento el proyecto. Hace 2 capítulos les comenté del proyecto de una guía electrónica que estoy preparando. Bueno, les cuento que va por buen camino. Ya he cubierto los temas que hablan de resistencias, condensadores, diodos y transistores. Todavía queda mucho camino por recorrer y sigo trabajando. Pronto les tendré noticias sobre esta guía. Ahora les presento el recurso. En este episodio les voy a recomendar una página que conocí recientemente. Se llama Circuit Lab. En esta página se pueden hacer simulaciones de circuitos electrónicos. Es muy parecida al programa LTSpice que recomendé en el episodio anterior. Lo interesante de esta página es que las simulaciones se pueden hacer en el mismo navegador. No necesitas descargar un software e instalarlo. Al igual que con LTSpice, podemos simular nuestros proyectos antes de hacer pruebas con componentes reales. No tiene gran variedad de componentes, pero nos puede ayudar perfectamente para hacer pruebas sencillas. Incluso podemos usarlo para hacer los diagramas de nuestros proyectos. Puedes registrarte y tus circuitos quedan guardados. En la página puedes ver algunos ejemplos y probar las simulaciones que ya están preconfiguradas. En las notas del programa les voy a dejar el enlace para que puedan visitar este sitio web. Y hasta aquí este podcast del Laboratorio del Toro. Puedes consultar las notas de este episodio en mi sitio web www.rjconcepcion.com en la pestaña podcast. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.